Y terminé por aceptar, porque realmente me dieron unas condiciones que no se las daban a nadie. Y una vez aceptado me dicen, bueno, te vas a Sudamérica, te vas a Europa, ¿cuál es tu plan? Me voy a Pumas. Y decidí ir a Pumas. Ok. En los 80s, Pumas era el mejor club de formación de jugadores en México. Entonces, mi primera preparación fue en Pumas, cosa que siempre me ha servido muchísimo y que siempre he aprovechado. Posteriormente me fui a Sudamérica y Europa, pero esos fueron mis inicios. Y sin haber nunca visualizado, pues me preparé, me fui empapando, fui conociendo, y con todo el apoyo de la directiva del Atlas, se combinó un poquito más adelante con que a través del arquitecto Ibarra primero, de Alberto de la Torre después y de Manolo Lapuente, estuve combinando el ser el responsable de las fuerzas básicas en Atlas y ser el director técnico de la Sub-23 de México, Oh, muy bien. centroamericanos y panamericanos. Entonces, mi carrera fue una combinación de estar trabajando para un club en fuerzas básicas, y en esa época se podía ser parte de un club. Haz de cuenta, yo en el club Atlas trabajaba 20 días y 10 días me iba a México con selecciones. Se podía, Okay. cosa que ahora no es posible, y que además así debe de ser. Entonces combiné esa actividad de tal manera que me fui fortaleciendo como un director de fuerzas básicas, pero también me fui preparando como director técnico, porque me tocó dirigir 2 mundiales, sub-17 y un sub-20. Entonces, esa combinación fue lo que me ayudó mucho en mi preparación, tanto como formador como director técnico. Pero te digo, yo nunca pedí seguir en el fútbol, se dieron las cosas de esta manera y por ese camino me fui. Alguien vio en mí lo que yo no veía, a diferencia de futbolista, que yo desde muy pequeño dije, yo quiero ser futbolista, y lo logré. Entonces ese camino me fue llevando de tal manera que en Atlas, siendo el director de fuerzas básicas, cuando Atlas necesitó, me meten como director técnico de la primera división. Atlas estaba en el penúltimo lugar y la misión era salvarlo, y me toca dirigir toda una segunda vuelta. Okay. Y afortunadamente nos salvamos. Ya desde que me invitaron, me dijeron que ya tenían contratado al entrenador para seguir, que me necesitaban en ese momento, pero que lo que querían es que yo siguiera en fuerzas básicas. Okay. Y así fue. Entonces, termina la temporada, nos salvamos, llega Luis Garisto a dirigir el Atlas y yo me regreso a fuerzas básicas. Después, duré muchos años en Atlas como encargado de las fuerzas básicas, y en el 97, 98 por ahí, me invita a Chivas a regresar, me voy a Chivas y pues me encargo de las fuerzas básicas. Sigo yendo a selecciones, y yendo a selecciones me toca, en esa etapa con Chivas, me toca dirigir Panamericanos, Mundial Sub-20 y, y al mismo tiempo ser el director de fuerzas básicas en Chivas, hasta que llega el momento en que, pues de repente, también a la salida de Raúl Arias como director técnico, me piden a mí que le entre al relevo, y también ha hablado de que lo que querían es que me regresara a fuerzas básicas, pero que los apoyara en esa etapa dirigiendo al primer equipo. Como me fue tan bien, porque el plan era dejarme solamente una temporada, me parece, como me fue tan bien, pues se alargó y prácticamente estuve 3 años. Salgo de la primera división, me regreso como director de fuerzas básicas, después me voy a Chivas USA, mandado por Chivas también, regreso para dirigir otra vez la primera división, y cuando salgo a dirigir la primera división me quedo otra vez en fuerzas básicas en Chivas. Entonces, ¿qué es
¿qué es lo que puedo decirte? Yo nunca pedí ser director técnico de primera división. Una vez que ya estuve enrolado como director de fuerzas básicas. Pero anterior a eso, yo nunca pedí ser un director de fuerzas básicas. Entonces, el camino, el destino, en lo que uno crea, me fueron llevando por caminos que nunca me imaginé en la parte de lo que es el director técnico y el formador de jugadores. Entonces, no es nada común, pero he sido afortunado porque en las 2 etapas me ha ido muy bien, gracias a Dios. Y bueno, yo creo que en esa parte he cumplido, puedo decir misión cumplida en las 2 partes y poder estar contento con lo que pude lograr en todas estas partes y en estas etapas. Profesor, se lo preguntaba más que nada porque, digo, no sé si por ahí ya le habían hecho la pregunta, pero un tema que por ahí de repente me surgió,